Tiene 40 años, padres europeos, es profesor de la Universidad de California y estudiante independiente del conocimiento, que supongo que es la única forma de estudiar este conocimiento de forma independiente, graduado en arte, en antropología, en las universidades de Santa Mónica y, bueno, pues ha viajado mucho y pues nos viene a explicar lo que él, como antropólogo, pues ha descubierto en referencia a este intrigante asunto de qué fue la Antártida, dónde está, qué fue, etcétera. Con todos ustedes, Colin Rivas. Gràcies, Miquel. Meu catalán molt piccolo. No te preocupes. Habla cristiano. Voy a intentar decir una palabra o dos, ¿no? Gracias a vosaltres por invitarme a la conferència. Vol donar la benvinguda a tots els espectadors. Anyways, if it goes out on YouTube or English American audience, thanks for watching us. Thank you to Miguel and everyone that came here today. And just log on to colinrivas.org and I'll say all the credits later on. Thanks a lot. Gracias. Quiero también agradecer a Joseph Campbell, John Allegro y Manuel Velikowski, Don Doden, el señor Leplongeon, James Churchward, Uterzo Goscinny, de Asterix y Obelix, Sebi, Jordan Maxwell, Carl John y sobre todo mis parientes, mis ancestros, y al señor Anthony Hitler von Däniken, y en especial obviamente a Miguel por traerme aquí desde el otro lado del charco. Bueno, aunque estaba ya aquí, pero bueno. Pero siempre es de agradecer, ¿no? Y la confortabilidad que he tenido en Barcelona, con todos los gente de barceloneses y todo, y visca el Barça también. Ahí te los has ganado. Bueno, hay muchas ideas preconcebidas sobre Atlantis, como le llamamos en inglés, o la Atlántida y Lemuria. Yo quiero un poco romper todas estas ideas preconcebidas y la gente va a empezar a decir o a pensar ya cuando estoy hablando, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Está allá? ¿Está en el cielo? ¿Flotando en algún sitio? Son alienígenas que fundaron una civilización tecnológica súper avanzada y nos dieron conocimiento. Pero todas las teorías e hipótesis que han sido hasta ahora están de hecho erróneas y la explicaré aquí. Hay de hecho muchas evidencias para Atlantis. Yo normalmente en las conferencias no solo hablo de Atlantis, pero también hablo de Atlantis versus Lemuria. Hablo un poco de las raíces debido a Atlantis de las religiones que son tóxicas. Lo llamamos en inglés the roots of toxic religions, o las religiones tóxicas y sus raíces. Y también, muy importante, está Babilonia y Egipto y un señor que se llamaba Akenatón. Aquí me parece que en España le llamáis Agenatón. Era el padre de Tutankamón y el marido de Nefertiti. También con Atlantis tiene que ver un poco la magia y los brujos, los magos y brujos, como hablaba el señor Javier Prieto antes. Es muy interesante porque las sociedades secretas, de hecho, de una manera con sus símbolos y, digamos, películas, Hollywood, que es el principal lugar de magia, y después tenemos su contrarresto aquí en Europa con el Vaticano, que viene de vaticinios, es el lugar de brujería, practican magia continuamente contra los ciudadanos de la Tierra. Y tenemos también un problema muy grande, que estamos en un Stargate. Y un Stargate no significa Stargate Atlantis, que lo que veis en la televisión, eso es del Stargate, que van por allí haciendo amigos con extraterrestres, matando y van a través de una cosa arqueada con agua. No, estoy hablando que estamos en una confina o una cuarentena que lleva muchos miles de años y es bastante seria. Y que ciertas agencias muy pegadas y arraigadas a la Tierra, cuando digo la Tierra, no le gusta nada a la Tierra,
pero están muy pegadas aquí, no pueden salir del planeta. Estamos como rodeados por una forma etérea, que son los Van Allen Belt, y que sirven de protección no solo a la Tierra, sino también para que estos individuos, o como lo quieres llamar, agencias, salgan. Esto hablaré más adelante también si tengo tiempo. Entonces vamos a un poco empezar con los hechos y la evidencia por Atlantis, ¿no? Sabéis que hay más de 30.000 o 40.000 textos. Muchos habéis oído hablar de incluso von Daniken, Hancock, gente como Platón, incluso Sócrates. Tenemos un montón, pero podemos mencionar incluso textos ya, si vamos a textos religiosos y míticos, ¿no? Como por ejemplo los Vedas, los Rigvedas, los Chimalpopoca, el Popol Vuh, Mahabharata, un montón de ellos. Y el más importante, por ejemplo, en 1880 fue el gran Ignacio Donnelly, que era un congresista americano y que fue el que, digamos, reavivó un poco este tema de Atlántida, juntamente con Elena Blavatsky, ¿no? Que también era una persona bastante esotérica y pertenecía a una sociedad secreta de origen ruso. Y después ya sabemos la mala pata de los nazis, obviamente, que fueron subvencionados por sociedades secretas también que vienen de América. O sea que ellos controlan los buenos y los malos. Pero vamos un poquito a hablar así si la gente no tiene una perspectiva muy buena de Atlantis, esto que suena así un poco a mitología, suena un poco al Señor de los Anillos o a un juego de estos de PlayStation, ¿no? Con deidades y dioses que joroban a la humanidad, ¿no? Platón distorsiona bastante estos datos de Atlántida, y es porque él también era una sociedad secreta. Que le llamaban hermética. Hermética, sabéis que no pasa agua, y eso eran las sociedades que no pasaba nadie, excepto solo los elegidos. Y normalmente, como mencionó también el señor Prieto, son elegidas por sangre o por money, dinero. Plutarca y Herodotus dicen que es un hecho histórico, obviamente. Y en el 370 a.C. hay dos diálogos, que es el Timeos y el Critias, ¿no? De todas maneras, Platón le plagia la historia, como pasa muchas veces durante la historia. Nosotros nos andamos a plagiar unos a otros y jodiendo unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Este le plagió a otro. Y este otro se llamaba Solón, que era de Egipto. Bueno, Solón se lo sopló, y él, entre las cosas pocas que sabía y lo que le sopló Solón, pues escribió el Timeo y el Critias. Y el Timeo es bastante histórico, y el Critias es de origen, digamos, un poco metafísico, ¿no? Pero me quiero meter un poco más a Ignacio Donnelly, que es el primero que en la edad moderna, digamos, en la edad ya postindustrial, tiene un poco más de contacto con Atlantis, y el que empieza a hacer ya un poco más, digamos, de un sumario de todo lo que es Atlantis y en qué partes está, si es un imperio, si es una isla, si son dos pringaos viviendo ahí en América o en Bimini. Entonces, Ignacio Donnelly escribió y dijo: Atlantis es el mundo verdadero antediluviano, es el jardín del Edén, el jardín de las Hespérides, son los campos elíseos, ¿no? Les Champs-Élysées, que le llaman en Francia, los jardines de los Asinius, los Mesonfalos, el Olimpo, los Asgard, de las tradiciones antiguas de las naciones, representando la memoria universal de nuestra grande tierra, donde la humanidad moraba durante años, y si no épocas, en paz y en felicidad. Bueno, en esto último está bastante equivocado. Y después tenemos al arqueólogo que fue bastante, digamos, criticado, que se llamaba Augusto Le Plongeon, y que descubrió evidencia de que incluso la dinastía Kan rulaba sobre la COP, en donde está ahora Maya, los mexicanos y los guatemaltecos, y que esta civilización maya tenía más de 16.000 años. Incluso había una dinastía que se llamaba la dinastía de la serpiente, que tenía hasta 34.000 años antes de nuestra era o de Cristo. William Niven también es otro antropólogo y arqueólogo conocido, tiene muchos descubrimientos, y él además descubre unas tablillas que indican que había una civilización operando aquí en la Tierra, sobre todo en México, hace más de 50.000 años.
y el señor Albert Einstein, porque esta civilización, y como os voy a explicar, no era una civilización, era una colonización, muy parecida a la colonización que hicimos los europeos del sur y el norte de América. Este centro, digamos, de civilización era un centro de civilización avanzado, sin un centro experimental genético para unos seres que vinieron de otro planeta y intentaron, digamos, salir a ese tiempo del planeta, pero se quedaron aquí no porque ellos querían, sino porque se tuvieron que quedar aquí, como si tú viajas a otro sitio y se te rompe el avión o el coche, entonces te tienes que quedar ahí y fundar tu propia historia. Entonces, ¿qué pasa? Estos atlantes, digamos, o estos extraterrestres, forman lo que digamos una colonización de la Tierra y usan su capital principal, que se va a llamar Atlantis, y esta estaba en Apalachia. Después explicaré un poquito la configuración de los continentes, pero vemos un poco los científicos que hay, como el profesor Albert Einstein, que no tiene ningún problema en creer que otras civilizaciones nos han visitado. De hecho, Albert Einstein dice aquí en esta cita, él estaba en simpatía o estaba en acorde con la idea de que nosotros fuimos visitados en la prehistoria por hombres del espacio. El señor Carl Sagan, que lo usa mucho la gente atea, la gente escéptica, sí, que no nos podemos mezclar con una petunia si viniera aquí un extraterrestre, no podemos tener relaciones sexuales, ellos serían muy imposibles de venir aquí tal y cual. Pues Sagan estimó que había hombres estelares súper tecnológicos con naves espaciales interestelares, o sea, que viajan a través del espacio y tiempo y más de la velocidad de la luz, y que ya podían haber visitado la Tierra más de 5.000 veces. Y había proliferado este predicamento hace más de 500 millones de años. Estoy hablando hace 500 millones de años. No estoy hablando el otro día o cuando nació Jesús o la Virgen. No. Estoy hablando hace 500 millones de años, más antes que los dinosaurios. Y nuestro señor J.J.R. Tolkien, que está ahora muy también de boga. El señor Tolkien, él obviamente creía, y con su gran imaginación, que estos seres extraños, que de hecho los usa en sus libros, como en El Señor de los Anillos, venían de otros planetas. Y no solo eso, que eran un poco los arquetipos de nuestras proyecciones y nuestros miedos. Sócrates dice que, obviamente, Atlantis es un hecho y no una ficción. Y H.G. Wells, que escribe La máquina del tiempo, y ha habido varios remakes de películas de La máquina del tiempo. Una de ellas me quiero acordar con Robert Taylor, muy buena, que se va al futuro y encuentra unos hombres grises y azules por debajo de las cuevas, que se andan comiendo a los humanos, muy bonitos, todos estilos raza aria, suecos, ¿no? Y suecas. Y él decía que hay una magia en los nombres de las leyendas y sobre todo en el nombre de Atlantis, una visión de una cultura muy tecnológicamente avanzada, perdida, que ha tocado las mentes y los pensamientos de los más inteligentes. Y aquí tenemos un poco los libros, digamos, y los hechos, digamos, un poco criptológicos, y no en ficción, pero también en religión y en mitología, de Atlantis y los dioses alienígenas, ¿no? Tenemos la Biblia, como mencioné antes, tenemos el libro de Enoch, tenemos el Ramayana, el Mahabharata, tenemos los Vedas, los Shastras, el Edda del Norte de los escandinavos, tenemos el Zen Avesta de los persas, el Codex Chimalpopoca de los toltec, el Popol Vuh de los mayas, y después tenemos obviamente las tríadas galesas. También está el Maga de los budistas, los anales de los 4 maestros irlandeses, y tenemos el Ipuwer Hermitage Papyri, que viene de Egipto, además de los anales Cuauhtitlán de los mayas. Y fijaros que Cuauhtitlán en maya era también un dios, y resulta muy curioso que el nombre del héroe típicamente irlandés y de las leyendas celtas se llama Cuchulainn, o sea, Cuchulainn y Cuauhtitlán, ¿no? Y lo que más me gusta, las guerras de las galaxias. Entonces tenemos aquí también, obviamente, las naves espaciales porque claro, si vinieron aquí no iban a venir en burro como Bin Laden, ¿no? O esconderse en una cueva, tendrían que viajar interestelarmente.
Y claro, tampoco los dejó Dios caer, como los ángeles caídos, los dejó, dijo, uy, los dejo aquí en este planeta y me olvido de ellos. No, 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 no. Ellos vinieron aquí en naves espaciales, ¿no? Y hay muchas leyendas, las de los Hopi y los Vedas, como que le llaman a ellos, en los Hopis, por ejemplo, estas naves espaciales, le llaman los Patuwotas, y los indios y los indis, ¿no? Eso incluye pakistaníes y incluso gente del Nepal, que siguen estos textos Vedas, hablan de los vimanas, ¿no? Entonces tienes todas estas civilizaciones que luchan unas contra otras en estas clases de patuwotas en el continente americano o en el continente asiático, ¿no? Los vimanas que tienen radares, tienen como bombas parecidos, pues eso, a los F-14 y F-16 de hoy. Y son incluso bombas que han destruido completamente ciudades enteras, ¿no? Bueno, al tener todos estos textos, vemos que estos textos hay siempre unos dioses, pues Yahvé, Zeus, los Anunnaki, los Nefelim, los Ibrahim, ¿no? Tienes un montón de seres que aparecen aquí y que, claro, siempre la gente escéptica, como yo era al principio, decía, bueno, ¿estos qué serán? Esto solo imaginaron dos viejos, estaban allí fumándose un porro, y entonces cogieron y se empezaron a imaginar pues todos estos dioses y estas antropomorfizaciones de tíos que vienen del cielo y tal. Pero no, nuestros abuelos no eran tontos, nuestros ancestros no eran tontos. Y estos dioses son obviamente extraterrestres, vienen de fuera. Algunos tienen un aspecto muy, muy bonito y están muy, muy buenos, y otros obviamente no están tan buenos. Fred Hoyle, que era un astrofísico muy famoso, premio Nobel, y inglés, estaba en paz descanse, aunque no lo mencioné en los créditos, es uno de los que estudié al principio, me encantaba bastante leer sus libros. Era uno de los que también decía que los virus y las bacterias venían de hecho del espacio exterior, que no había virus y bacterias. Pero bueno, viendo a la gente por la calle hay mucho virus y bacteria, me parece. El famoso astrofísico Fred Hoyle dijo en una rueda de prensa en Londres, una rueda de prensa no son así 5 o 6 que invitan un día y se toman un café, ¿no? Illuminatis o francomasónicos, no, esto es BBC, Canal 4, tienes CBS, o sea, es un señor que tiene grande relevancia, no es un pringao como yo. Entonces, este señor en la rueda de prensa, en 1971, le dice a todos los periodistas y a todas las cadenas que están allí rodándolo, dicen que el mundo está controlado por una fuerza, la cual podría manifestarse en muchas formas. Ellos están en todos los lados, dijo a los reporteros flipados. En el cielo, en el mar y en la tierra. Bueno, la madre de todas las batallas, casi era como Saddam Hussein, ¿no? El profesor Hermann Ober, el padre de la ciencia de los cohetes, ¿no? De la aeronáutica, ¿no? Él abiertamente creía que el planeta Tierra estaba siempre vigilado por seres de otros planetas. De hecho, los registros antiguos también confirman visitas que eran de relativa ocurrencia, eran comunes. Generalmente los visitantes respetaban y respetaron la soberanía de la Tierra y conducían sus investigaciones sin atraer ninguna atención o sin atentar el interferir con las tribus indígenas de la Tierra. Aquellos que tienen los secretos y que se pueden permitir el viajar en el espacio y en el tiempo, mantienen un edicto inviolable de todo el universo, que es la no intervención. Y bueno, como mencionaba los nombres antes de estos chicos, todos muy guapos y algunos muy feos, que vemos en las películas y en los PlayStation, en el libro de Enoch, la soberanía de la Tierra es completamente violada, ¿no? Y este contingente de visitantes antiguos tiene muchos nombres, porque cada tribu que contactaban ellos, claro, la tribu en su idioma natal pues le llamaban una cosa diferente, ¿no? Como pues unos le llamamos a los suecos Swedish, otros le llaman suecos, otros le llaman no zuecos, pues así. Entonces, el contingente tenía varios nombres. El principal de ellos, que viene, por ejemplo, en la Biblia, son aquellos que cayeron del cielo, que fueron echados del cielo, ¿no? Esto ya empieza a sonar un poco a Lucifer, a los ángeles y tal y cual. Pero yo quiero concentrarme en otro aspecto, digamos, de estas agencias exteriores. Tienen muchos nombres, pues Nefelim, los Anakim, los Refraim,
los Jin, los gigantes, los titanes, ¿no? Ahora hay una película que se llama La lucha de titanes, ¿no? Me parece, se llama The Clash of Titans, que está de Hollywood. Clash of Titans, ¿no? La lucha de titanes, ¿lo llamáis en español? ¿Cómo se llama? Furia de Titanes. Furia de Titanes. Ah, porque era muy furioso, sí, sí. Pues está muy bien, mejor que en inglés esa traducción, me gusta. Furia de Titanes, la furia que tenían ellos. Los ángeles caídos se llamaban los vigilantes, los Elves, los Ari, Elders, que son los viejos, los hijos de Zadok, también se llaman los hijos de Seth, los Uránidos, los Ciclopios, los Prometeos, los Olimpios, los Electos, los Asuras, los Ilis, y esto es muy importante porque de aquí viene mucho lenguaje que tenemos, sobre todo del latín y del inglés. Los Ilis son una raza muy importante, elitista de los celtas. Los formorios, los recrománticos, los que no tienen rayos o los que no brillan, los torcidos, los dogones, los dagones, los ana, los amaraka, los nagas, los rakashas, los dragón, los nadred, la hermandad de la serpiente, la gente serpiente, y ellos también lo refieren a los Jedi, ¿no? Y hoy en día tenemos pues unos Jedi ahí que nos gobiernan. El señor Obama, no tengo nada contra el señor Obama, pero no, es un tío guapo, su mujer también, ¿no? Viajan de uno al otro, gratis, a cuenta de los contribuyentes americanos. Y no hacen nada para solventar porque nunca ha podido hacer nada y nunca había habido democracia ni en América ni en otro sitio. Entonces, ellos pues, no, cuando venga lo que tiene que venir, ellos lo van a pasar muy bien, van a tener mucha comida y los demás pues nos vamos a tener que buscar la vida un poco. Y eso. Entonces aquí podemos ver la Atlántida un poco y hablar del diluvio, ¿no? Ya que hablamos un poco de los diferentes textos que teníamos y hay mucha evidencia física. Vemos, por ejemplo, en Egipto las pirámides y sobre todo los megalitos. La era megalítica tiene que ver mucho con ellos. Y hay un fenómeno también que le llamamos en arqueología que se llaman los uparts. En uparts viene del inglés out of place artifacts, o son artefactos fuera de lugar. Pues encontrarse, por ejemplo, una radio de hace 150.000 años es un ejemplo, eso sería un artefacto fuera de lugar, o encontrarse, pues no sé, un rayo láser de hace 2000 años. Esos son más o menos lo que serían, no es tan en ese extremo tan radical lo que encontramos, pero a veces puede ser bastante parecido a eso, ¿no? Tenemos aquí una localización que hay en prediluviana y postdiluviana. La prediluviana obviamente es en Apalacha, que es lo que se llama hoy América. Y ahí está el principal centro, digamos, foco de virus de estos patógenos alienígenas, que se llama Atlantis, ¿no? Pero estos hombres, digamos, llegan de una estrella muy lejana. ¿Y qué pasa? Que vienen rebotados. Vienen de una guerra galáctica, de unos perseguidores que le persiguen y dejan como, digamos, un señuelo en un planeta que existía que se llama Tiamat. Pero vemos que muchos de los monumentos, y quiero ahora enfocar en monumentos que vemos, que la gente dice, oye, ¿cómo pudieron hacer eso los egipcios? ¿Y cómo pudieron hacer esos dólmenes de 1000 toneladas los celtas? ¿Y cómo puede hacer un mono con una pala de sílex y 2 cuerdas levantar unas 50 toneladas de piedra? Bueno, pues aquí no hay antecedentes. De repente hay todo el mundo vive en cuevas, son monos, pues unos van por ahí unos a otros silbando y cogiendo perdices, y de repente todos se ponen a hacer pirámides, dólmenes, complejos matemáticos súper difíciles, cosas de pi, 3, 14, 16... O sea, es un dogma científico. De repente a la aparición del Espíritu Santo de Stephen Hawking, se le apareció el Espíritu Santo de Stephen Hawking a todo el mundo y empezó a hacer operaciones matemáticas de los monos, del Neandertal. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sacaron hace 2000 años todos estos antiguos las matemáticas, las calculaciones, lo que medía la Tierra? ¿Y cómo podían hacer los eclipses, los mayas de Sol y de Luna? ¿Cómo los podían calcular? O calcular estrellas como Orión. ¿Cómo una humanidad sin máquina antes de Cristo y justo después de Cristo podía hacer todas estas increíbles cosas de ingeniería, ¿no? Las pirámides, expliqué, ¿no? Las estructuras de piedra. Y además que hoy en día no se pueden duplicar. Yo no he visto una pirámide que han duplicado. A no ser que sea una de esas de palillos, claro.
Y cómo después el cerebro de este simio, supuestamente que venimos, después de test exhaustivos, ¿no? Muestra estas cualidades tan fantásticas que tiene el ser humano, sobre todo la mujer. La mujer está cíclicamente conectada con todos los planetas, y el hombre parece que está conectado con nada, excepto con los de abajo. Pero bueno, increíble, pero cierto. Pero ¿esto qué pasa? ¿Es una inspiración científica? ¿De dónde vino esta esquizofrenia también? Porque hay otra cosa que es la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia en el hombre es palpable. Y esto yo lo digo en todas mis conferencias. La tiene todo el mundo, esta esquizofrenia. Es la parte alienígena y la parte humana. La parte humana que está en armonía con las flores, con la naturaleza, con el comer todos juntos, con muy bien el perrito, muy bien el niñito. Pero cuando llega el lunes... Estamos todos a toda leche corriendo por todos los sitios, pam, 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 alienígenas, no te doy dinero, tú no sé qué, cabrón, tacatá, llega el viernes todos juntos otra vez. Pues esta es la explicación esquizofrénica, es un poco de estos alienígenas que, digamos, al mezclar sus genes con nosotros, llega un poco... esa cosa alienígena, esa aversión a veces contra la mujer, esas versiones a veces contra la armonía, contra la naturaleza, esa aversión de ir al sol, esa aversión de querer a otros. Pero el hombre, hay hombres que tienen, digo hombres y mujeres, digo la humanidad en este aspecto, hay hombres y mujeres que tienen este factor más alienígena y lo ves como te indicaba antes, el que le está dando la mano aquí a la alienígena, aunque es un montaje, no es de verdad. Pero el señor Bush parece ser bastante en contacto con esta esquizofrenia alienígena, o pues tenemos gente, pues no sé, no me quiero meter con ningún político español porque no los conozco, pero la reina de Inglaterra, bastante, un poco también barrarilla, ¿no? Hay gente también por ahí de la nobleza, ¿no? No sé, un poco, bastante sangre alienígena, ¿no? Vaya. Parecen odiar el planeta bastante a los humanos, ¿no? Y debido a estas guerras que hay por ahí, ¿no? Y bueno, ahora ya con el nuevo Lady Gaga, pues todo el mundo está bailando, la nueva Lady Gaga, ella le da la mano a la reina, ellos lo pasan bien. Mientras nosotros tenemos recesión, crisis, salimos, pero nunca salimos. Parece siempre que estamos reentrando, ¿no? Un fenómeno muy interesante es el fenómeno y la evidencia de nostofilia. Nostofilia quiere decir el amor a la casa. Y, por ejemplo, las angulas o pájaros o los lemmings, ¿cómo se dice? La butterfly, la mariposa Captosilia. Estos son animales que tienen una memoria genética. ¿Y qué pasa? Se ponen a circunnavegar a veces en medio del Atlántico, se quieren posar en algún sitio. Y las angulas vienen del mar de los sargazos y llevan haciéndolo durante 320 millones de años, y justo llegan al medio del océano Atlántico y hacen totalmente una circunferencia. Después encontramos depósitos de coral también, aproximadamente de 3.000 metros, lo que parece un poco raro porque, claro, si ahí estaba, eso indica que los corales tienen que estar un poco más en menos profundidad. Entonces a 3.000 eso quiere decir que de repente bajo toda esa tierra, ¿no? Entonces esto son pruebas de diluvio y de que hay, probablemente también hay otro continente, ¿no? La vida animal, los canarios, por ejemplo, los canarios no son nombrados después de los pájaros, ¿no? Esto es por Can. El Can era el perro, la estrella Sirius, ¿no? La estrella del perro, lo llamamos nosotros, the dog star en inglés, ¿no? Los vascos creen que son los descendientes de Atlántica, y la cual se hundió debajo de las aguas. Y High Brazil era en celta hierro, le llamaban al hierro High Brazil. Y curiosamente Brasil tiene unos depósitos de hierro y de minas muy grandes, los más grandes del mundo. También era en hebreo y arameo, el High Brazil significaba hierro. Entonces, ¿de dónde operaban estos alienígenas su base, ¿no? ¿Dónde estaba su rancho, ¿no? Con sus esclavitos y sus esclavitas. La base de operaciones de la Atlántida estaba en lo que llegaba hasta Palacha en el medio del océano Atlántico, que hay una franja que tiene terremotos y actividad volcánica. Y esto sufre un ciclo también de cada periodo de tiempo, ¿no? Ahí está. Veis en la foto que toda esa área es muy geológicamente inestable. Y está, claro, entre España y América. España era fundamental.
Hace 50.000 años tenemos entonces en muchas leyendas que hay guerras, incluso guerras, pero no guerras que tiraban palos y piedras uno a otro, sino que de hecho eran guerras nucleares, termonucleares. En prueba de estos cataclismos hay dos señores que se llaman Alan and Delaire y al contrario de la ciencia, lo opuesto que hoy habla la ciencia, la Tierra, por ejemplo, se movió su axis más de 23 grados hace 50.000 años. Y ellos dicen que el calentamiento global y que esto de la edad glacial, eso la Tierra no lo hace. Que eso son creadas normalmente por catástrofes estelares. O vienen cósmicamente, o vienen estelarmente, o cae un meteorito y se produce esta serie de cambios drásticos climatológicos, o sea que ni el hombre ni, la Tierra misma produce estas épocas glaciares o estas épocas de calentón global, ¿no? La Luna, de hecho, menciona en su libro, estaba más cerca de la Tierra hace 50.000 años. Había también planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno que estaban configurados diferente en el sistema solar. Y una cosa que mencionan es que no había, todos los océanos son de bastante adición reciente. Y es debido a esta batalla entre los Nefelim, algunos le llaman Anunnaki, como he dicho, 20.000 nombres, los Jedi, los Juda, lo que sea, y los perseguidores. Y después de esos 50.000 años, a los 13.000 años también hay otra enorme glaciación y que incluso los elefantes, pues los pobres elefantitos estaban comiendo por ahí, las jirafitas, y ¿qué pasa? Pues de repente se han encontrado elefantes y animales con comida en su boca. John Ferguson también dice que hay un cambio gravitacional en la Tierra alrededor de unos 50.000 y después unos 13.000 años. ¿Y esto qué pasó? Que los atlantes se empezaron a mezclar con las tribus indígenas, pero algunas de ellas se rebelaron. De hecho, una facción de los atlantes se escapó a un continente que se llama Lemuria y la otra facción se quedó en Apalacha. ¿Qué pasa? Unos vigilaban unos a otros y dijeron así, tú haces esto, yo hago lo otro, tacatá, boom. Y empezaron una guerra termonuclear que incineró toda esa membrana que había antes de la Tierra, que era casi todo vapor de agua. Y al incinerar todo eso, todos los restos de este planeta, que es ahora el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, se precipitó por el límite Roche a la Tierra y cayó un montón de agua. Pero yo no estoy hablando del agua que cayó el sábado, estoy hablando de miles de litros que formó tsunamis, pero de miles y miles de metros, y cubrió toda la Tierra este agua y este hielo. Fetón es el planeta perdido. Si os fijáis en las estrellas de las galaxias, Spielberg y George Lucas siempre muestran dos soles, nunca muestran uno. Y es porque este planeta, Tiamat o Fetón, se llama de muchas maneras, a veces se llama incluso Marduk en las leyendas sumerias. Este planeta estaba entre Marte y Júpiter y era acuoso, y la luz de nuestro Sol reflejaba en ese planeta y hacía como si fuera un efecto de otro Sol. Y por eso siempre ves en las películas de George Lucas y de Spielberg que siempre en la ciencia ficción tienes estos dos soles que están en la Tierra. Porque están hablando que todas estas guerras entre Luke Skywalker y Darth Vader y todos estos no ocurren en el futuro. No. Esto que del Imperio contraataca, esto ha ocurrido todo en el pasado. Pero bueno, ahora el Imperio contraataca otra vez. Entonces tenemos Fetón y vemos que su influencia un poco empieza a pasar, ¿no? Y hay calamidades por todos los lados, ¿no? Este es el diluvio universal que habla la Biblia, que hablan los sumerios, y acorde o según el geólogo Allen y Delaire, nunca ha habido una era glacial ni calentamiento global, pero siempre ha habido cambios repentinos debido a cataclismos cósmicos. De hecho, encontramos taquilita, que es un tipo de lava que naturalmente se desintegra en el mar a unos 15.000 años de erupción y está perfectamente estratificado con menos de 13.000 años en las Azores. Y ahí tenemos pues todo esto megalítico que está justo prediluvianamente. Todo lo megalítico que vemos, de los deltas, de los cráteres, lo que sea,
En Galicia, en Cataluña, tenéis un montón de dolmens, menires. Eso es antes del diluvio. Eso es casi hace 50.000 años que están ahí. Y la esfinge también, porque la esfinge, ¿qué representa? La esfinge tiene una cara de mujer, aunque no se ve, que le pegó un bombazo allí Napoleón, para, obviamente, encubrir uno de estos hechos, porque él pertenecía a una sociedad de estas secretas también, y no quiere que siempre que sepan la verdad y que la gente esté en conexión con la parte femenina suya. Entonces, ¿qué pasa? Le metieron un bombazo a esto, después vinieron unos musulmanes, le metieron pues, otro sablazo ahí. ¿Pero qué tiene? Tiene una cara de mujer y un cuerpo de león. Eso quiere decir que está construida en Leo y Virgo, ¿no? Cuando el Sol apuntaba a Virgo. Estamos hablando de hace unos 13.000, 14.000 años. Por tanto, la esfinge es justo postdiluviana, igual que las pirámides. Y tenemos meteoritos y asteroides. Hay un montón de pruebas. El asteroide Carolina, por ejemplo, que explotó pues, con una fuerza de 200.000 megatones. Eso es equivalente a 30.000 bombas de hidrógeno. Y hay más de 100.000 cráteres de meteoros encontrados en Georgia y Carolina. Esto es muy sospechoso porque además tienen una traza de dejar cristal fusionado, que normalmente un meteorito no deja cristal fusionado, porque lo que me llega a apuntar que esto están hablando de una guerra termonuclear en el pasado. Después, como hablaba, hay debajo del agua un montón de cosas que encontramos, pero que no aparecen en el Telediario 1, ni en el Telediario 2, ni en la Antena 3 todos los días, obviamente. Porque nadie está interesado en eso. Están todos interesados en Zapatero, en Tony Blair, en James Cameron y todo el nuevo orden mundial europeo. Pero encontramos cosas debajo de nuestros ancestros, los cuales estaban preocupados muy por la naturaleza y por unos y otros. En la costa de Marruecos tenemos un montón de pedruscos ahí que miden casi como 2 y 3 plantas. También tenemos en el lago Ness, en Escocia. Pues estamos hablando también en Yanugwe, en Japón. En Japón tienes pirámides debajo del mar, pero hechas en perfecta disonancia y armonía con todo lo que está. Y están por debajo del agua. Eso quiere decir que el agua antes no las cubría. Encontramos en Bimini varias carreteras. Tenemos en el lago Michigan un megalito estilo Stonehenge. Tenemos en Portugal, en los Almendros, otro Stonehenge. Tenemos en Orense, otro Stonehenge. Tenemos abajo también, me parece que es Málaga, otro Stonehenge parecido también, Antequera o algo así se llama. No sé si hay alguien de Andalucía. ¿Cómo se llama? Antequera, muy bien. Fíjate, Antequera, Euskera. Todos primos hermanos somos. Y evidencia del diluvio aparece en el Timeo de Platón, aparecen en los textos dionisíacos de Nonos, aparece en las leyendas de los indios tajóes de California. Fíjate que en Pedro 3.5, uno de los supuestos escritores del Nuevo Evangelio, aparece también. En Isaías 24 dice: cuidado, el Señor ha hecho que la tierra se vacíe y se llene de escombro, y la ha puesto de arriba abajo. Esto está hablando exactamente del cambio de axis, de poner la tierra al revés. Y ha puesto a sus habitantes, los ha esparcido por toda la tierra. Yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra se fueron, ¿no? Desaparecieron. Esto es de Juan 21 también. Y después los papiros indios tienen que el sur se convierte en el norte y la tierra se gira, o sea, está viendo de un axis. Pero esto en la ciencia no te dicen nada. En las noticias solo muestran a Stephen Hawking diciendo que los extraterrestres son peligrosos y te van a matar y cuidado con ellos si vienen. Y después, bueno, teníamos en el lago Michigan. Tenemos a James Churchward, que habla del mito babilónico también. El libro de Enoch, otra vez. Tenemos la épica y el continente perdido. Este es un libro bastante interesante que lo leí de cuando era mis adolescentes, estaba en mi adolescencia, y me pareció fue un libro bastante bueno cuando era adolescente. Ahora está un poco desactualizado, y el señor es James Churchward, y es el continente de Mu, el continente perdido de Mu. Entonces, como había mencionado, este es el cinturón de asteroides, y el cinturón de asteroides ahora está entre Júpiter y Marte, y eso era un planeta. Es ahí donde ponen este señuelo, los Nefelín, para despistar a sus perseguidores, y los perseguidores, lo cabreado que deben estar, porque los querían eliminar, viniendo de otra galaxia, que explotan este planeta. ¿Y qué pasa? Este causa el primer diluvio, o sea que no hay un diluvio, hay varios diluvios.
y todas estas cosas de hielo pasan a la atmósfera en parte nieve, era glacial y agua. Y dicen en la Biblia incluso, dicen, o como en el Ramayana, ¿no? Dice, y un hermano del otro no se podía ver del diluvio que había, del agua que caía, ¿no? Evidencias de guerras en la antigüedad. Esto me gusta. En la Universidad de Rochester, el señor Robert Oppenheimer es uno de los inventores de la bomba nuclear, le preguntaron si la primera vez que habían tirado una bomba nuclear había sido América. Y él dijo públicamente, bueno, en el presente sí, pero no en el pasado. Los continentes que había entonces, antes de que estos individuos, estas agencias de otros planetas vinieran, y que le llaman muchos la guerra de los dioses, ¿no? Hace más de 13.500 años, ¿no? Tienes Apalachia, tienes Oceanía, tienes Tirrenia, tienes Beringia y tienes Fennoscandia. De hecho, Apalachia es donde estaba conectada la principal capital de Atlantis, y Lemuria, que es donde estaba Oceanía, era donde estaba todas estas, digamos, el continente opositor a Atlantis. Los Atlantes crean esta primera raza, que es una raza que le llamamos evítica. Por eso cuando lees la Biblia dicen Adán y Eva, no. Es la raza adámica y la raza evítica. Y la raza evítica son las chicas. Y por eso tienes todas estas historias de mitología con las amazonas que luchan a los hombres, que luchan... No. Es que era eso. Y este ser era un ser espiritual muy, muy avanzado. Pero ¿qué pasa? Siempre los mantenían vigilados los atlantes porque decían, uy, estos, cuidado que están haciendo cosas muy, muy extrañas, ¿no? Las tenemos que mandar. Y de hecho, ellas dejan Apalachia, lo que es hoy América, para en nave espacial dirigirse hasta el continente de Lemuria, lo que llamamos Mu. Mu-Boin, que es en irlandés, por ejemplo, la madre. De hecho, venimos todos de la madre, supongo. La mayoría. Lo que era anteriormente solo había lo que es el mar Caspio, un poco del mar Mediterráneo, que algunos autores le llaman el océano Mioceno, o Miocene Ocean, ¿no? El día del Señor ha venido y, como un ladrón en la noche, y los cielos han hecho un gran estruendo, los elementos se derritieron con un calor ferviente, la tierra también funciona como así, y toda se quemará, elefantes y todos. Y estos son de la Biblia, del Mahabharata. Tienes un montón de leyendas, incluso de historias que se ve que la gente incluso tiene hasta un brazo cibernético. O sea, que uno le cortan un brazo y se lo reemplazan con un brazo cibernético. O sea, ya estamos hablando de cibernética y todo, ¿no? Y bueno, de naves espaciales, como os mencioné antes, las vimanas, ¿no? Y guerras termonucleares, que cuando alguien se acercaba a esta arma del dios, por ejemplo, de Shiva o de Vishnu, si tú te acercabas se te caían las uñas. Está hablando o de los pelos, después de un tiempo. Esto está hablando de radioactividad, que son los efectos secundarios de la radioactividad. Y encontramos, por ejemplo, en sitios como Mohenjo-Daro, han encontrado más de 1.200 esqueletos con radioactividad. Supuestamente el carbón datado es de 3.000 a.C. Pues no sé yo cómo andaban allí con la radioactividad, si eran iranianos que viajaron el pasado de repente, o si estaba por allí Al-Nishahadath en India hace 3.000 años, pero no creo que no. Entonces eso está hablando de gente que sufrió una guerra termonuclear, una guerra con radioactividad, con armas radiactivas, y los esqueletos siguen ahí, son los testigos hoy en día. Muchos científicos modernos han expresado una creencia a que un holocausto termonuclear pasó en tiempos antiguos. Como dije también, además de Oppenheimer, el inventor de la bomba nuclear, el físico Frederick Soddy escribió un libro que se llama La interpretación del radio. Y ahí dice que nosotros podemos decir con cierta certeza que civilizaciones en el pasado que tenían familiaridad y que trabajaron con la energía atómica, y al desusarla, al usarla mal, ellos se destrozaron totalmente, se destruyeron totalmente. Entonces estos Nefelim aquí dicen, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Este planeta aquí? ¿Qué es esto? Estos pringaos aquí. Tengo un par de tribus aquí con palos y piedras. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estamos? Entonces ellos no tienen un GPS estelar. Entonces, ¿qué pasa?
con el nativo, la tribu local, que esa tribu local, de hecho, son los neandertales. Neandertales tienen visión nocturna, pueden levantar pesos muy grandes y toda su tecnología, porque claro, ellos pierden parte del hardware en la primera parte del diluvio, cuando el planeta explota, pero en la segunda aún pierden más, y eso es lo que quieren recuperar ahora, a través de estas sociedades secretas, a través de estos Illuminati, quieren recuperar su hardware para otra vez pirarse del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Estos Nefelim hacen como, digamos, unas brújulas gigantes, y ellos se reparten en varios puntos de la Tierra, coordinan su esfuerzo con América, con lo que es hoy Europa, con España, con África y Asia. Y por eso encontramos estos megalitos siempre apuntando al Sol y a la Luna, porque ellos dicen, oye, para saber mi posición aquí, en este sistema, tengo que mirar la primera estrella que está más allí, ¿no? Ellos no tienen tú no puedes tener un GPS de todo el planeta universal. Puedes tener un GPS de todo el mundo conocido, pero no de todo el universo desconocido. Entonces ellos, en su deseo para saber dónde estaban, empezaron a construir algunos de los megalitos. No estoy diciendo que los dólmenes y menhires también los construyeron ellos, no, eso eran, digamos, como cenotafios de algunos perdidos en batalla, por ejemplo, de los lemures o de los atlantes. Cuando alguien perdía la vida en batalla, las lemures, construían un dolmen o un megalito menhir en conmemoración a ese ser de luz, a ese ser de esa tribu que merecía eso. E igual que ellos hoy en día construyen Washington, construyen el Vaticano, construyen todas estas cosas egipcias que parecen falos gigantes. Esos son todos esos. Entonces, los Nefelim, con la ayuda de los neandertales, erigen la mayoría de los calendarios estos terrestres que tenemos aquí, y empiezan a calcular, digamos, para orientarse de una manera en qué ala de la galaxia están ellos aquí, ¿no? Y así veis en muchos sitios, incluso como en Cuba, que tienes restos megalíticos incluso debajo del mar, e incluso pirámides también. Aquí son diferentes fotos que yo también he tomado, y otros investigadores, autores, antropólogos, submarinistas y así. Vemos diferentes construcciones debajo del mar, no solo pirámides megalíticas, pero se ve perfectamente. Incluso he descubierto hasta asbestos, que asbestos solo se produce al, digamos, deshacerse tipos de construcciones. O sea que en el mar es casi imposible, o sea, es una contradicción que te encuentres asbestos en el mar. O como decía antes, la tiactita, ¿no?, de los volcanes. Pero vemos ahí, la tercera imagen es de Yonaguni, que es en Japón, y son también como unas pirámides escalonadas debajo del mar. Por eso esto está antes del primer diluvio, justo antes del primer diluvio, hace ya casi 50.000 años. Los quechua, que son, esto es increíble, ¿no? Una tribu con palos y piedras y dos gorros bailando y tocando la guitarra, aleluya, el águila y el cóndor. Y ellos hicieron allí todas estas piedras que pesan miles y miles de toneladas. Estos bloques titánicos, que es imposible. O sea, es que como te dice la ciencia, no, estos ellos con una piedra, un palo, hicieron así, tiraron de una polea, hicieron después escaleras, tacatá, y no sé qué, no sé cuánto. Pero tú le preguntas a los quechuas, a los incas, y le preguntas, oye, ¿quién hizo esto? Nuestros ancestros no, esos fueron los dioses. Pero es que a mí me dijo el científico de aquí, el que trabaja para el Smithsonian, que cobra $10.000, que lo hicisteis vosotros. Nosotros no le dijimos nada. Entonces se inventan cosas que es después dogma científico, es como el dogma religioso, es lo mismo. Irlanda y Bolivia, es que ves estas perfectas, increíble, es increíble. Y ya sabéis, si habéis ido a la mayoría de estos sitios, dices, esto con una piedra, un palo, o sea, dices, esto están colgados. Estos científicos sí que fuman mucho manita muscari y marihuana, Y aquí tenemos en Líbano una foto ahí de un colega que tengo, es supuestamente fenicio. ¿Eso cómo llegó ahí? En medio de nada, la cantera más cerca está a 2.000 millas. O sea, parece que vino una nave espacial, se le cayó la cuerda, ¡pam!, y lo dejó ahí tirado. Porque dices, bueno, es que hay rocas ahí, la puedes escarbar de la roca. No, es que esa roca es roca diorita, granítica, no tiene que ver con las rocas que tienes ahí sedentarias y otras rocas ahí cálcicas. No, esta roca se trajo de algún lado. Y después no me digas esa teoría que vinieron todos en carros de esclavos con la madera. Vamos, o sea, qué ridículo, porque eso pesa más de 2.000 toneladas y hoy una máquina necesita 24 horas para planear, solo mover un cuarto de esa piedra. Ya
Me pregunta a cualquier ingeniero, oye, ¿me puedes mover una piedra de 2000 y pico toneladas? Y dice, tú estás como una cabra, chaval. No tenemos esta máquina por aquí. No sé, le voy a llamar a los americanos o a los alemanes a ver si tienen. Oye, pero yo creo que no. Estos monolitos. Y después los UPARs que comentaba antes, pues claro, de repente encuentras un martillo y es un martillo como este, el de Texas, de Thor, que desde hace millones y millones de años. O sea que la civilización estaba aquí incluso antes, humanos probablemente, como decía yo, visitaban, o alienígenas humanoides, de ahí nosotros, el curioso eslabón perdido, puede ser el humano, como decía un profesor amigo mío. Tenemos el martillo de Texas, que está inviolable y no está ni oxidado, porque cualquier martillo que hacemos hoy se oxida. Después tenemos incluso pisadas en trilobites de casi, pues eso, del Cretáceo, 250, 300 millones de años. Y tenemos unas bolas que yo mismo vi en una mina casi a más de 100 metros de profundidad y que están en el museo, en este museo en Ottosdal, en Sudáfrica. Y el museo las tiene detrás, no las quieren incluso ni poner en vitrinas, porque no es capaz de explicar cómo están estas bolas. Y fíjate que las bolas se parecen a la estrella de la muerte, tienen un agujero dentro y después tienen como una raya alrededor. O sea, quiere decir que esto lo hizo una inteligencia. Pero lo más curioso es que se dató estas de 2,1 billones de años, estas bolas, 2,1 billones de años, y hay 50 o 60 de ellas, aún hay en la mina incrustada, incluso muchas. Y no se lo pueden explicar. Y después te dice el típico, no, es una formación de tal, pero chaval, es una bola esférica perfecta. La naturaleza no hace eso, y además tiene piralfita. La piralfita, no, o sea, es como el acero. De repente el acero no se une ahí a una piedra que está ahí en el otro lado, ¿no? Es como si dejas ahí un montón de partes del coche y vienes el siguiente día y el coche está todo unido. Dices, oye, el coche no se pone solo así, ¿no? Y vemos, por ejemplo, hay un ingeniero como Christopher Dunn, es ingeniero y fue arquitecto y, bueno, él hace ahora investigaciones, que dice que en las pirámides, la diorita, por ejemplo, es que es perfecta a los ángulos. O sea, incluso con herramientas modernas, es que no hay manera. Dice, sí, es imposible esto. Vemos también en el templo de Abidos, que esta es muy controversial mucha gente te dice, no, es que eso es un jeroglífico así, pero es una contraposición, una justaposición, una pirificación, y te empiezan a dar nombres. Pero eso es un helicóptero, una nave espacial, no sé, una cosa de la estrella de las galaxias parece, obviamente Spielberg se pasó por ahí, y George Lucas, antes de hacer la película, y un submarino, se ven ahí perfectamente, eso es un helicóptero Apache, se ve. No es ninguna contraposición, de una justaposición, de nada. No. Y después tenemos abajo, en piedra diorita, tenemos un hexaedro. Y ese hexaedro es perfecto. Ese hexaedro no está carvado dentro de la piedra. Es como si lo hubiesen quemado. O sea, está quemado con un láser. Y este es del templo de Abidos, de hace 2000 años antes de Cristo. Es imposible. Literalmente es una imposibilidad. Por eso llamamos un upar. No está carvado, o sea, es que ni se ha erosionado. Y por eso, porque está quemado en la piedra. Hoy en día no tenemos nada que queme eso en la piedra. No es que esté mostrando un marcianito ahí gris en la piedra. No, es un hexaedro perfecto. Es una cosa normal, pero no lo produce ni la naturaleza ni lo produce alguien carvando con un cincel y un cuchillo. Eso no es imposible. En la película 2001, que todas las conocéis, y me parece que la vi hoy o ayer, en un diario local o algo así, un diario nacional. En la Odisea del Espacio, el señor Arthur C. Clarke, en el fondo de la historia y de su libro, cuenta que una raza alienígena, que no vista, invisible, usa un mecanismo con la apariencia de un largo o grande cristal monolítico para investigar los mundos a través de la galaxia. Y si es posible para encorajar o animar al desarrollo de la vida inteligente. El libro muestra que el monolito se aparece en la África antigua hace 3 millones de años y inspira a un grupo de hambrientos homínidos, ancestros supuestamente nuestros, algunos, claro, pensarán, seres humanos para concebir armas y, obviamente, herramientas. Y después tenemos alrededor en Perú, tenemos algo que se parece a un avión, no es un mosquito, el señor Mondanican ha visto mucho de esto y es muy interesante, cualquiera de sus carros de los fuegos de los dioses y todos carros de esos, muy interesante los libros que tiene. En Sumeria tenemos seres también muy extraños, tenemos figuras míticas que parecen que tienen también, ¿cómo se llama?, escafandras y rollos de estos, ¿no?
En Perú, Australia y Sumeria. Tenemos también hay más de Kimberley. Y después tenemos incluso pinturas, ¿no? Algunas pinturas, obviamente. No hay extraterrestres, pero otras te fijas que hay, de alguna manera, hay naves espaciales. O sea, que alguien tenía esta tecnología, lo había descubierto y estaba intentando salir, digamos, de esa membrana que tenemos hoy, de esta cuarentena que estamos sufriendo, ¿no? Estos OPARs no puedes compararlos con nuestro paradigma actual, ¿no? Y obviamente, un poco para el resumen, que la gente supongo estará muy confusa hablando de todo esto muy rápido y mucha información, porque normalmente esta lectura voy 3 o 4 horas dándola, pero solo tengo unos minutos. Atlantis entonces fue la primera civilización draconiana, el primer y el viejo orden mundial. Los visitantes alienígenas del espacio exterior que vinieron a nuestro planeta erigieron sus, digamos, oficinas, sus cuartelillos en el continente perdido de Apalachia. Y obviamente erigieron esta ciudad y complejo famoso, que se conoce en todas las leyendas, como Atlantis, ¿no? O Atlantique, como lo queréis llamar. Muchos científicos modernos y físicos, como Carl Sagan, apuntado, Robert Oppenheimer, Hermann Ober, Francis Crick, Einstein, Tesla, Frederick Soddy, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban más que abiertos a la idea de que los alienígenas podrían interferir en el futuro o habían interferido en la prehistoria. Estos seres, cuyas descendientes por linaje controlan hoy los gobiernos y las religiones nuestras, eran o fueron perseguidos a través de la galaxia por facciones rivales desde sus planetas de origen. Y no vinieron aquí por casualidad y no por elección, obviamente. Por eso se tuvieron que quedar aquí. Muchas leyendas hablan, de hecho, porque esto es cuando vinieron, digamos, para despistar un poco a sus persecutores, empezaron a hacer túneles por debajo de la tierra. Esto lo llaman las leyendas la gente hormiga, ¿no? The ant people, la gente hormiga, ¿no? Y, por ejemplo, Aeschylus habla de ellos, ¿no? No había ninguna nave que conocíamos, ningún ladrillo o ningún pilar que poner en nuestro porche, pero de repente esta gente vino y se empezó a meter por debajo de la tierra y empezaron a hacer casas que no tenían sol, que no tenían luz. Después Samuel 28:13 también viene, ¿no? Y el rey le dijo a ella, no tengas miedo. ¿Qué vistes tú? Y la mujer le dijo a Saúl, yo vi los dioses que venían del centro de la tierra. Y después Job 1:2:5, en Job 1:2:5 dice, las cosas muertas se forman por debajo del agua, por debajo de los océanos, y sus habitantes también. Y aquí tenemos pues catacumbas, tenemos muchos en Capadocia, en Malta, en América y en Siberia. Incluso gente como Hancock y von Däniken han reclamado que la roca ha sido cortada con un tipo de láser o con otros, ¿cómo se dice?, aparatos, ¿no? O gizmos mecánicos, ¿no? Hancock incluso dice que, por ejemplo, en un lugar como en Malta, donde hay un montón de reliquias, los huesos, incluso las cadaveras, ¿no? Se han escondido, las han escondido, la han llevado a la locación secreta. Un día se presentó allí Hancock con un colega mío y de repente todos los huesos habían desaparecido de un día para otro y los arqueólogos dijeron, no, es que los hemos llevado por no sé dónde, y ibas allí y no estaban. ¿Y ahora dónde está el museo? No están tampoco. O sea que a veces están debajo de los museos, a veces están pues puestos en algún sitio, porque estas sociedades secretas y los elitistas controlan todo el movimiento, este fluido, secuestran todo este conocimiento y esta arqueología prohibida que hay. Hay 312 diferencias entre el hombre y, obviamente, el chimpancé. Veis que la mujer tiene calor sin interrupción, el hombre es el único mamífero, bueno, mamario también, mamífero que se queda calvo, y nada que ver con, ¿cómo se llamaba Evo Morales, que dijo algo de los pollos, ¿no? Y la gente se dice, si comes mucho pollo, te quedas calvo como los europeos, ¿no? Y los españoles, digo yo. Pero bueno, ellos tienen mucho pelo también, los indígenas, ¿no? El hombre es el único que llora como es gotas copiosas, ¿no? Lágrimas copiosas. El hombre tiene unos deditos delicados, nos tenemos que cortar las uñas. ¿Has visto un animal que se corte las uñas, se corte el pelo? No he visto nunca una. Aunque ahora ya hay, ¿no? Hay de estas tienes para los perros que le cortan todas las uñas, les dan la manicura, la leche.
El hombre normalmente no tiene como agujeros, ¿no? Como los chimpancés y otros animales, ¿no? Gaps, ¿no? Que tenga un agujero que le separa un diente de otro, ¿no? Lo tenemos muy juntos, ¿no? Y después la grasa subcutánea solo existe en humanos, ¿no? Y bueno, hay un montón ahí. Nosotros tragamos lentamente, los animales ves que tragan rápido, por eso te dicen, mi padre me decía, no comas como un animal, porque tragaba como... Y entonces, ¿qué pasa? Estos son los descendientes de Atlantis, las originales maestros serpientes, le llamamos en nuestro argot de autores y investigadores y otra gente, y también en el mundo esotérico, ¿no? Hay que diferenciar un poco, ¿no? Los Anunnaki, los Nefelim, esos que fueron sacados del cielo, que los retiraron, los tiraron abajo, ¿no? La raza de seres que fueron expulsados de su planeta casa, ¿no? de su ciudad natal, digamos. Y justo después de aterrizar, el planeta Tiamat fue destruido, donde estaba el señor este que hablé, ¿no? Causando el primer diluvio. Estamos hablando de hace unos 50.000 años. Y los perseguidores, al buscar el expulsar los maestros serpientes y tratar de destruirlos, claro, aquí hay que destruir todo, porque tú tienes a alguien como Bush, o tienes a alguien como el Saddam Hussein, o como el Obama Bin Laden con un burro, escondiéndose debajo de unos cardos en una cueva, los tienes que destruir, porque si no te vienen y te tiran las torres otra vez, ¿no? Entonces, el primer digamos, un poco creación de estos seres serpientes son lo que llamamos hijos serpientes, o que yo llamo, que son unas creaciones originales un poco después de que las aguas se receden, y entonces ellos colocan su laboratorio un poco, y el primer ser que hablaba, que son los hijos serpiente, le llamamos en nuestro argot. Y esos hijos serpientes son estas chicas, esta raza evítica, vamos a decir las amazonas. Y estos después dicen, oye, yo no te voy a servir café, ni traer las zapatillas, ni el periódico, yo me piro para Lemuria porque yo estoy hasta los gorronillas de vosotros. Entonces estos se piran para Lemuria, las chicas, pero las chicas se llevan con ellos a alguno de los chicos más estúpidos, y por eso veis en la Biblia que dice, estaban desnudos por el jardín. No es que estaban desnudos todos allí con orgía y taca. No. Ellos estaban desnudos en intelecto. El hombre ahí estaba desnudo en intelecto, y seguimos bastante desnudos los hombres en intelecto. Entonces las mujeres dicen, venid para acá, que sois primos hermanos, y os llevamos a Lemuria, y así estáis vosotros aquí. Unas se quedaron, otros tal, la gente a veces le gusta ser esclavo, pues se queda con su poca sopa, o porque le aumenta un poco más la sopa o el sueldo, y algunos se quedaron por allí con los atlantes. Y de hecho los atlantes, a raíz de esto, hacen una segunda creación, que es lo que llamamos ya los Adanes y las Evas, que es un ser con menos incluso intelecto, pero que aún conserva su fruto espiritual, ¿entiendes? Y esto es lo que quieren hacer hoy. Nos quieren convertir en robots, nos quieren convertir en algo que no tenga espíritu, que sea solo tecnológico, un transhumano. Nuestra tecnología y nuestra pericia tecnológica aumenta, incluso sobrepasa todo nuestro aspecto espiritual. El espíritu está perdido, pero se puede recuperar. Es una lucha entre ellos y nosotros, es una lucha entre nuestro espíritu, lo que tenemos nosotros, que nos lo quieren quitar. Y la gente no se da cuenta, la gente que es la guerra en Irak, que es Afganistán, que es Bin Laden, que es la nueva era, que va a venir una era glacial, que va a venir un calentón global, que es el SIDA, que es el virus, la gripe A, la gripe B, la gripe C. No. Es una lucha que hay contra tu espíritu, y eso nunca lo debemos perder, porque si nuestro avance tecnológico sobrepasa a nuestro espíritu, aquí tenemos un problema, señores. Y entonces ellos, como se ven tan impotentes y se ven tan espiritualmente bajos, quieren que nosotros seamos como ellos. Bush quiere que seamos como él, como el chimpancé que puso ahí. Entonces, en vez de evolucionar, estamos volviendo a ser chimpancés. Y esto no está bien. Entonces, la tercera, y esto es muy importante, porque aquí empiezan los mitos de muchos autores que dicen, ¿y qué son los reptilianos? Y me preguntaban, no sé qué, no sé cuánto. No. A nosotros no nos crearon ningún reptilianos, y no hay que preocuparse de los reptilianos. Los reptilianos fueron la tercera creación. Estos atlantes vieron, porque ellos experimentaron con mucha fauna que había por aquí, y vieron que el reptil tenía una sangre fría y tenía unas ciertas condiciones, además, para reinar. Y dijeron, mira, tío, es un poco como el Papa. Mira, yo soy el representante aquí de la tierra, pero yo no tengo que reinar. Yo dejo un obispo allí, dejo otro y tal. Y como son robots y están todos comidos el cerebro, pues yo lo dejo en diferentes lugares y ya reinan por mí.
¿Entiendes? Entonces esto es un poco así lo que hicieron los atlantes. Los atlantes dijeron, oye, si mezclamos esto con la otra criatura que tenemos, estos hacen perfectos reyes. Y ahí toda la mitología, la cultura de los reyes dragón, de los reyes serpiente, porque la serpiente es una cosa que tiene que ver también con la inteligencia. Entonces vemos que no solo en España, sino en muchos sitios el culto ese a la serpiente. Y después que todo la tercera creación, estas ya serpientes, o a gente que le llama reptilianos, no vienen de ninguna galaxia, fueron creados aquí, fueron creados exactamente por los atlantes. Pero los atlantes sí que vienen de Alpha Draconis. Eso no significa que Alpha Draconis, el nombre, tenga que ver algo con reptiliano. No. El Homo Atlantis, entonces, hubo una hibridación genética y son experimentos nefastos. Eso es lo que tenemos ese chip alienígena que tenemos que de una manera intentar de trabajar, de evadir. Somos genéticamente esquizoides. Vemos que, por ejemplo, el segundo y el tercer gen, y aquí es donde empieza un poco la tontería de la evolución, yo le llamo en vez de teoría tontería de la evolución, es que la tontería de la evolución te dice venimos de tal y cual y no sé qué, pero resulta que ninguno de los primates ni homínidos anteriores, el segundo y el tercer gen lo tienen fusionado, pero aquí vemos que el segundo y tercer gen, el humano está fusionado intencionalmente, Y hay muchos más. Bueno, ahora el Hobbit ese parece ser que también era medio humano. No era humano. Además, fíjate en las pisadas. Todas las pisadas que hay de los homínidos homínidos son animales que están hechos para la naturaleza. El hombre no está hecho para la naturaleza en este aspecto. Tenemos que llevar zapatos. Comentantes la diferencia. Hay muchos autores que hablan de ellos. No me voy a parar mucho en esto. El libro de Enoch dice, y cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado en esos días, bonitos y con las bonitas mujeres, algunas hijas crecieron o dieron a luz algunas hijas, ¿no? Los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y ellos le dijeron unas a otras, ven y déjanos elegir las mujeres y las hijas de los hombres, y déjanos tener hijos con ellas. ¿Qué pasa? Tú también, si eres una mujer, tú no vas a tener el sexo como un reptiliano, ni como un tío feo que tiene pelos en toda la cara y en la espalda. O sea que estos tíos tampoco eran feos. ¿Entiendes? Había para todos los gustos y colores. Y hay muchos textos que hablan de esto, de ello que eran. Incluso cuando Abraham en hebreo, dice que el pie del Señor, oía las pisadas de Yahvé. Está diciendo que Dios estaba caminando con él, literalmente estaba caminando con él. Y los dos ángeles eran guapísimos. Fijaros que Sodoma y Gomorra, todos van detrás de los ángeles. Y estos tíos, qué buenos están. Pero es así, no eran feos. Una mujer no va a ir con el tío más feo que hay, un extraterrestre. Mira, con 2 antenas. ¿Vas a dormir tú con él? Yo no. Entonces, estos chicos extraterrestres eran muy buenos también. Y lo dice la Biblia. Y las hijas de Caín, con la quien los ángeles concibieron y acompañaron, no fueron capaces de traer a niños, de dar a luz a niños, y ellos murieron. Y los niños en su vientre también murieron, pero algunos nacieron después de dividir sus barrigas de sus madres y sus navels, el ojito esto que tenemos aquí, ¿no? La barriga. El ombligo, gracias. Y eso es del Nagas Quebra etíope. Y más, tenemos otra del Corpus Scriptorum Christianum Orientalum, es un texto gnóstico también de los esenos, dice, aquellas hijas de la luz se preñaron, ¿no? Se quedaron embarazadas, y como resultado de su guapura, de las formas de los emisarios, está diciendo que los emisarios eran guapos, no que eran feos, no eran reptilianos. Quien ellos tuvieron abortos y las frutas de su cuerpo cayeron sobre la tierra y consumieron también todos esos de sus árboles. O sea que tienen niños y los niños también son muy atractivos. O sea que no se parecen ni a Rockefeller, ni a Rothschild, ni Bush. Hibridación fue registrada. Y Den Zamjatsa, porque la Biblia habla de varios de estos nefelín, de estos atlantes. En la Biblia habla de varios, pero había hasta por lo menos 600 y pico de ellos.
Y ellos estaban esparcidos por la tierra. Este es uno de ellos, de su líder. Dice, and then Samnyasha, who was their leader, que era su líder, su jefe, le dijo a ellas, no tengáis miedo, porque yo acordaré para no hacer esta acción. Yo solo tendré que pagar una pena por mi gran pecado. Están hablando que tú al hibridizar al hombre, al estar intentando manipular a alguien genéticamente, un animal, a un hombre, una planta, tú estás ya haciendo como ellos y lo sabían, un pecado. Esto es lo que pone en el libro de Enoch, que tiene sentido de pecado. Ellos no tenían ningún sentido de pecado. El pecado es una cosa de la religión, ¿no? Pero estamos hablando de un sentido figurado también a veces, ¿no? Y después tenemos el primer hombre que hizo espíritu, tenemos los corintios, los paganos también, John Jackson y muchos más, ¿no? La palabra Edén, de hecho, significa área englobada, área encerrada. Y tenemos también el Popol Vuh Maya, como decía, el Génesis, que hablan de esta hibridación, hablan de las tres hibridaciones. En Nepal hace 7.000 años BC hay unos discos que muestran figuras también reptiles. Reptiles tenemos en el templo de Hathor, en las leyendas antiguas. Sobek, de ahí viene sorbete, de sorber, sorbían la sangre de sus enemigos en Egipto. Sobek, los reyes dragones, Boreas, Cretos, los Dragon Kings. Y Los Angeles Times, en su publicación de 1974, en enero del 29, habla de unas catacumbas, tiene más de 6.000 años. El jefe arqueólogo todavía existía su hijo, y lo fue a entrevistar también, cerca de Santa Mónica, y esto es uno de los papeles, ¿no? Ahí están algunas de las extrañas figuras. J.J. Hurtak también declara que en sus investigaciones en África y en el Medio Oriente y en el Asia han encontrado unas figuras y seres bastante feos, y eso no son los otros que hablaba. El señor y doctor Arthur David Horn, que era un evolucionista, dice y decía que ha encontrado evidencia de que los extraterrestres, y sobre todo una raza reptiliana, puede que controle el planeta, ciertas fracciones del planeta, durante muchos años y hoy en día. David Arthur Horn. John Mack es un psiquiatra también, que habla de abducciones y como algunos de estos seres también tienen una forma reptil. El libro es El pasaporte al cosmos, no voy a meter mucho en esto porque algunas cosas. Stephen Hawking, el hombre muy bueno. Pues habló otro día en Discovery Channel, dijo que en el universo podía haber seres estelares y que podían tener las mismas intenciones que Colón cuando descubrió América. Obviamente los científicos no quieren creer que hay extraterrestres, por eso tienen esta vista de los extraterrestres bastante también parroquial, bastante pueblerina. Y el Stargate, estamos de hecho sumergidos, digamos, en un Stargate, eso es Van Allen Belt, esa radiación es un poco una separación, una cuarentena que tenemos, es un paradigma. Estos dragones, estos maestros serpientes llevan aquí mucho tiempo y están usando facciones de nuestra Tierra para ellos recuperar ese hardware tecnológico que tenían antes cuando vinieron sus primeros ancestros aquí. Jacob habla de esto en el Génesis 28:12. Si tenéis a mano la Biblia o la Biblia de St. James de Jacobo, podéis ver el 28:16-17, donde dice que había un sueño con la escalera y estos seres, estos dioses y ángeles querían llegar hacia el cielo en la escalera, pero no podían. Tartarus habla también en el Teogón. Un libro muy interesante es Los dioses de los egipcios, de E. Wallis Budge, donde habla de esta cuarentena. Y hay una explosión atmosférica nuclear de 1.4 megatones de detonación en la operación Starfish Prime. En 1958, el militar de los Estados Unidos, a más de 250 millas, unos 380 kilómetros, hizo una explosión atómica para deshacerse de los Van Allen Belt. ¿Pero qué pasó? Crearon, de hecho, un cinturón de radiación incluso más grande. La explosión se vio incluso en Hawái, en Filipinas y en parte de Asia. Está documentada, se llama Starfish Prime, o primo del... ¿cómo se dice? Starfish es un como... Colin. El que está por debajo del agua, Colin. La estrella de mar o algo así. ¿No? Starfish Prime, estrella de mar, vale. Y aquí están los arquitectos de nuestro Matrix, los que llaman los controles, los maestros escondidos le llaman en la masonería, le llaman los Yota, ¿no? Entonces, el episodio 2, estamos ahora viviendo, digamos, la presecuela, ¿no? De esto.
No luchamos, de hecho dicen los Efesios, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principalidades, contra todos los poderes y aquellos reyes de la oscuridad. No luchamos contra Dios, sino contra la maldad espiritual en los más altos rangos de la sociedad. Ellos controlan todo. Mira la madre ahí, la madre reina, la madre y la hija, y la madre que la parió. Con Lady Gaga, le encanta Lady Gaga y a su esclava. ¡Hala! Pues sabéis que ellos en Inglaterra reciben unas medallas que los nombran caballeros. Y todo el mundo, yo quiero ser caballero de la Reina Redonda y no sé qué, y tacatá. Y esto, Bono, Sting, los Rolling Stone, Beckham, estos todos van, todos lo compran, ¿no? Hay varios de ellos que lo han rechazado. Y por eso, porque es la medalla del imperio. El imperio contraataca, la medalla se llama OBE, la medalla del imperio. Y claro, Bono va a mandar a sus niños a colegios de 2 millones de dólares y Sting los manda, pero nosotros no. Y después hay unas monumentales instrucciones posapocalípticas, el América eugenista, ¿no? Están en Georgia, los Illuminatis atlantes, le encanta jugar con nosotros, porque claro, ¿qué pasa? Esto es como un juego. El atacante te tiene que dejar en la guerra, te tiene que dejar ver tu juego, te tiene que decir, oye, pero tampoco te lo va a poner en la cara. Pero te lo va a dejar ver bastante claro lo que pasa. Es parte también de la magia ritualística, de mandar a nuestros soldados a Afganistán, de mandar a nuestros soldados a Irak o a Croacia. Es ritual para ellos. Es para la sangre que le tienen que dar a estos, digamos, macrobios, ¿no? Exteriores. En Georgia, esto es como un Stonehenge de Georgia. Y claro, cuando tú dices la verdad, dijo el señor George Orwell, será un acto revolucionario. Y Manly P. Hall habla de los atlantes, que son los primeros, los que introducen las artes, las pinturas, las filosofías, las religiones, las ciencias. Y es una lucha entre odio y perversión. Los atlantes, de hecho, instigaron la Primera Guerra. Y se dice que subsecuentes guerras, que fueron luchadas sin ninguna victoria por ambos bandos, para justificar la primera. Y que causó todo este trauma que tenemos esquizofrénico en nuestra memoria. Bueno, muchas gracias.